Algunas historias nunca terminan. Simplemente quedan suspendidas en el tiempo. Durante 20 años, Thomas Reid ha cargado con un silencio que nadie conocía. Un silencio que lo acompañó cada mañana, cada noche, cada canción. Y aunque miles de personas han escuchado su voz, muy pocos conocen la verdad. Esta es la tercera vez que Thomas pisa este escenario, pero esta noche será diferente. Hoy vamos a conocer la historia de un hombre que ha emocionado a millones de personas con su voz. Thomas Reid se ha vuelto viral en redes sociales por algo que va mucho más allá de cantar. Cada vez que sube a un escenario, transmite un sentimiento que pocos artistas consiguen transmitir. En sus anteriores actuaciones, logró conmover al público y sorprender a los jueces. Pero siempre hubo una pregunta que nadie pudo responder. ¿Qué esconde realmente detrás de sus canciones? Durante años, Thomas guardó una historia que nunca contó públicamente. Una historia que cambió su vida para siempre. Y esta noche, por primera vez, está dispuesto a revelarla. Quédate hasta el final, porque descubrirás la verdad completa detrás de Thomas Reid. Una verdad que nadie esperaba. Thomas, qué bueno verte de nuevo. Gracias, Laura. Es bueno estar aquí otra vez. Thomas, me gustan mucho tus composiciones. ¿Qué te hizo volver? Hoy voy a contar toda mi historia. ¿Algo que nunca habías contado antes? Sí. Algo que guardé durante 20 años. La canción de hoy tiene que ver con esa historia. Está relacionada con toda mi vida. Te noto distinto esta noche, Thomas. Porque esta vez no vengo a esconder nada. Entonces hoy vamos a conocer al verdadero Thomas Reid. Creo que sí. Gracias por confiar en nosotros para contarlo. Gracias a ustedes por escucharme. Cuando quieras, Thomas. Te escuchamos. Hay ausencias que aprenden a respirar solas. Las ventanas siguen viendo amanecer, pero el tiempo olvidó entrar aquí. Las paredes guardan ecos de papel, cartas que jamás me atreví a escribir. La lluvia ya conoce este lugar, viene a buscar lo que quedó de mí. Y hay un reloj cansado de esperar las horas que no quisieron seguir. Está siendo una gran actuación. Y aunque camino, no sé volver. Hay caminos que se rompen bajo los pies. En las huellas del invierno sigo perdiendo el nombre. Como un faro sin océano, como un árbol sin horizonte. Y si alguna vez me escuchan, más allá de lo imposible, mira la digan que aún guardo la luz que tiene la sala. De quienes me hicieron vivir. Los calendarios aprendieron a mentir.
prometieron que el dolor se iba a rendir. Pero hay fantasmas que no buscan salir. Se siente muy Solo sincero. se sientan conmigo al partir. A veces el viento trae una canción y por un segundo vuelvo a existir. Después regresa el mismo apagón que dejó la noche dentro de mí. Y aunque respiro, algo se fue. Hay despedidas que nunca encuentran final. En las huellas del invierno sigo perdiendo el nombre, como un faro sin océano, como un árbol sin horizonte. Y si alguna vez me escuchan más allá de lo imposible, digan que aún guardo la luz. Está muy bien interpretada. De quienes me hicieron vivir. Si las estrellas conservan memoria, si el silencio sabe perdonar, lleven mis palabras donde duermen las voces que no pude abrazar. Porque hay amores que no terminan jamás, solo cambian de distancia. En las huellas del invierno queda encendida una sombra, y aunque el mundo siga girando, hay lugares que no retornan. Si existe un puerto en la distancia, si existe calma después del mar, guarden un sitio entre sus brazos. Algún día voy a llegar. Y cuando el viento vuelva a casa, tal vez volvamos a encontrarnos. Muy buena tu interpretación, Tomás. Gracias. Gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí esta noche. La primera vez que Thomas Reid subió a ese escenario, nadie sabía realmente qué esperar de él. Para los jueces era solo otro concursante más, otro nombre, otra historia desconocida. Nada hacía pensar que ese hombre pudiera dejar una huella tan profunda. Pero bastaron unos segundos, solo unos segundos de su voz, para que todo cambiara. No fue una interpretación más, no fue una presentación cualquiera. Fue algo que detuvo el ambiente del estudio por completo. Los jueces lo recuerdan todavía, no por lo que dijo, sino por lo que hizo sentir. En ese momento, nadie sabía quién era realmente Thomas Reid. Algunos pensaron que era un cantante con experiencia, otros que era un artista oculto que finalmente había decidido mostrarse. Pero nadie imaginaba la verdad. Porque detrás de esa voz no había fama, no había una carrera construida. Había algo mucho más profundo, algo que todavía no se había contado. Después de aquella primera presentación, el silencio en el estudio fue diferente. No era un silencio normal, era uno de esos silencios en los que el público no sabe si aplaudir o quedarse en shock. Y cuando por fin llegaron las reacciones, los jueces coincidieron en algo extraño. No entendían del todo lo que acababan de ver, pero sabían que no era común. Sabían que había algo en Thomas Reid que no encajaba con lo habitual. Algo que iba más allá de la técnica, más allá de la voz, más allá de la música. Y desde ese momento, la pregunta empezó a crecer. ¿Quién es realmente Thomas Reid? ¿De dónde viene esa forma de cantar? ¿Y por qué cada interpretación parece esconder algo que no se ha dicho todavía? Lo más inquietante no era su talento. Era la sensación de que detrás de cada nota había una historia que aún no había sido contada. Y esa historia era la que el público no podía dejar de esperar. Porque sin saberlo,
acababan de presenciar solo el inicio de algo mucho más grande, algo que aún no había sido revelado. Hubo un tiempo en el que la vida de Thomas Reed parecía no llevar ningún rumbo especial. Días normales, no grandes logros, no grandes cambios, solo una rutina que avanzaba sin hacer ruido. Pero hay momentos en la vida en los que todo cambia sin avisar. Y en el caso de Thomas, ese momento llegó en una tarde que, para el resto del mundo, no habría significado nada. La conoció de forma inesperada, sin buscarlo, sin planearlo, sin imaginar que aquel encuentro sería el inicio de la historia más importante de su vida. Ella no apareció como un sueño imposible, no fue un amor de película, fue algo mucho más real, mucho más humano, una persona normal, con una sonrisa tranquila, con una forma de mirar la vida que desarmaba cualquier silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, Thomas sintió algo que no sabía nombrar. No era emoción, no era sorpresa, era una especie de calma, como si, por fin, algo dentro de él encajara en su lugar. Los días siguientes cambiaron sin que él se diera cuenta. Las conversaciones comenzaron a repetirse, primero breves, luego más largas, luego necesarias, sin promesas, sin planes, solo dos personas descubriéndose poco a poco. Thomas, que siempre había sido reservado, empezó a hablar más, a escuchar diferente, a mirar la vida desde otro ángulo. Y sin darse cuenta, empezó a depender de esos pequeños momentos, de esas conversaciones simples, de esa presencia que poco a poco se volvió parte de su mundo. Pero lo más importante no era lo que decían, sino lo que no necesitaban decir, porque había algo entre ellos que no hacía falta explicar, algo silencioso, algo que no necesitaba palabras. Con el tiempo, esa conexión dejó de ser casualidad y se convirtió en algo inevitable, como si el destino hubiera decidido unir dos vidas que, de alguna manera, siempre estuvieron destinadas a encontrarse. Thomas no lo sabía entonces, pero estaba entrando en la etapa más importante de su vida. La etapa donde todo parecía finalmente tener sentido. Donde por primera vez no caminaba solo. Donde por primera vez sentía que pertenecía a algún lugar. Y aunque aún no lo sabía, esa historia apenas estaba comenzando. Una historia que lo llevaría a construir un hogar, una familia, y un amor que parecía imposible de romper. Pero como toda historia real, los momentos felices nunca vienen solos. Y lo que Thomas estaba viviendo no iba a durar para siempre de la forma en que él imaginaba. Hay etapas en la vida que parecen suspendidas en el tiempo. Momentos donde todo encaja, donde nada parece faltar, donde la vida, por fin, se siente completa. Para Thomas Reed, ese momento llegó cuando su historia de amor dio un paso que lo cambió todo. No fue un cambio repentino. Fue natural, casi silencioso. Como si la vida simplemente hubiera decidido seguir su curso correcto. El hogar que comenzó a construir con la mujer que amaba se convirtió en su refugio, un lugar donde el ruido del mundo quedaba afuera, donde las preocupaciones perdían peso, donde el tiempo parecía ir más lento. Thomas, que durante años había vivido con una sensación de vacío sin entenderla, comenzó a sentir algo distinto, algo nuevo, algo que nunca había experimentado de esa manera. Paz. Pero no una paz cualquiera, una paz que nace cuando la vida empieza a tener sentido. Y entonces ocurrió lo más importante, el momento que cambió su mundo para siempre, el nacimiento de su hija, desde el primer instante en que la sostuvo entre sus brazos. Thomas entendió algo que no se puede explicar con palabras, algo que solo se siente, que el amor más profundo no siempre viene de lo que uno recibe, sino de lo que uno está dispuesto a proteger. Su vida entera cambió en un solo segundo. Las prioridades desaparecieron. Los miedos también. Todo giraba ahora alrededor de esa pequeña vida que dependía de él. Los días se llenaron de cosas simples, pero cada una de ellas tenía un valor inmenso. Una mirada, una risa, un silencio compartido en casa. Thomas ya no era solo un hombre, era un padre, y en ese rol encontró una versión de sí mismo que nunca había conocido. Más fuerte,
más presente, más consciente de lo que realmente importa. Las canciones que antes eran solo una forma de escapar, empezaron a transformarse. Ahora tenían otro significado. Ya no hablaban solo de él. Hablaban de lo que sentía, de lo que temía perder, de lo que jamás quería dejar atrás. Pero incluso en los momentos más felices, hay una verdad que la vida nunca deja de recordar. Ningún instante es eterno. Y aunque Thomas intentaba creer que esa felicidad se mantendría para siempre, había algo en el aire, algo invisible, algo que nadie podía ver aún. Una calma demasiado perfecta, como si el mundo estuviera a punto de cambiar sin avisar. Y en la vida de Thomas Reed, ese cambio estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. La felicidad no desaparece de un día para otro, no se rompe de golpe, se desgasta, poco a poco, en silencio, sin que nadie lo note al principio. Así comenzó el cambio en la vida de Thomas Reed. Al principio eran cosas pequeñas, días más largos de trabajo, regresos más tarde a casa, conversaciones más cortas, cansancio acumulado. Nada parecía importante, nada parecía peligroso. Thomas seguía siendo el mismo hombre responsable de siempre, trabajando, cumpliendo, intentando darle a su familia todo lo que necesitaban, pero sin darse cuenta, empezó a estar menos presente. No físicamente, pero sí emocionalmente. Las horas fuera de casa comenzaron a ser más frecuentes. Las responsabilidades crecieron, y con ellas, el peso de una vida que cada vez exigía más de él. Su esposa lo notaba. No hacía reproches, solo miradas, silencios, pequeños gestos que decían más que cualquier palabra. Thomas intentaba compensar. Prometía que era temporal, que todo mejoraría, que pronto volvería a ser como antes. Pero la vida no siempre escucha promesas, y el tiempo empezó a pasar más rápido de lo que él podía controlar. Su hija crecía, y él se perdía momentos que nunca volverían. Primeras palabras, primeras risas, pequeños instantes que no se repiten. Cada uno de ellos se convertía en algo que él solo conocía por relatos, por historias contadas después. Y con cada ausencia, algo dentro de Thomas empezaba a cambiar. No era culpa, no era tristeza todavía. Era una sensación más difícil de nombrar, como si estuviera viendo su propia vida desde lejos, como si estuviera perdiendo algo sin haberlo soltado aún. Y lo más duro era que nadie parecía darse cuenta de ese cambio de inmediato, porque desde afuera, todo seguía pareciendo normal. Una familia, una casa, una rutina. Pero por dentro, las grietas ya habían comenzado. Pequeñas, invisibles, pero reales. Y aunque Thomas intentaba ignorarlas, había noches en las que el silencio en casa se sentía distinto. Más pesado, más largo, más profundo. Como si la vida misma le estuviera mostrando que algo importante estaba empezando a alejarse, sin que aún pudiera detenerlo, sin que aún pudiera entenderlo, y sin saberlo. Ese era solo el comienzo de la distancia más dolorosa que vendría después. Hay días que comienzan como cualquier otro, sin señales, sin advertencias, sin nada que haga pensar que la vida está a punto de cambiar para siempre. Así era aquel día en la historia de Thomas Reed. Un día normal, uno de tantos, de esos que pasan desapercibidos mientras la vida sigue su curso. Thomas salió de casa como siempre, con prisas, con la mente ocupada, pensando en trabajo, pensando en responsabilidades, pensando en todo lo que creía que podía esperar hasta mañana. Nadie imaginaba que ese mañana nunca llegaría. En casa, su esposa y su hija continuaban con su rutina. Pequeños momentos cotidianos, simples, normales, inofensivos. Nada parecía fuera de lugar. Nada parecía diferente. Pero el destino no avisa cuando decide cambiar una historia. Las horas pasaron. Y con ellas, la distancia. Mensajes que no llegaron a tiempo. Llamadas que no fueron respondidas.
silencios que empezaron a crecer sin explicación. Y en algún punto de ese día, algo ocurrió, algo que no se cuenta fácilmente, algo que marcó un antes y un después en la vida de Thomas Reid. Cuando finalmente intentó regresar, ya era tarde, demasiado tarde. El mundo que conocía ya no era el mismo. La casa ya no tenía el mismo sonido. El aire ya no se sentía igual. Y la vida, de repente, había cambiado para siempre. No hubo despedidas, no hubo palabras finales. Solo un vacío imposible de entender. Un silencio que no se puede llenar. Thomas no gritó, no reaccionó como en las películas. Se quedó quieto, como si su mente se negara a aceptar lo que sus ojos estaban viendo. Y en ese instante, algo dentro de él se rompió de una forma irreversible. No fue solo una pérdida, fue el fin de una vida entera tal como la conocía. Los días siguientes no quedaron marcados por el ruido, sino por la ausencia, por el vacío, por el silencio absoluto de una casa que antes estaba llena de vida. Y desde ese momento, Thomas Reid dejó de ser el hombre que era. No porque quisiera, sino porque ya no podía seguir siendo el mismo. Después de aquel día, el mundo siguió girando como si nada hubiera ocurrido. Las personas siguieron con sus rutinas. El ruido de la vida continuó. Pero dentro de Thomas Reid, todo se detuvo. No fue el tiempo lo que se rompió. Fue algo más profundo. Algo que no se puede ver, pero se siente para siempre. Durante mucho tiempo, Thomas no habló. No explicó. No compartió lo que sentía. Solo aprendió a vivir con ello. A sobrevivir. Sin respuestas. Sin consuelo. Solo con recuerdos. Hubo días en los que el silencio era tan fuerte que parecía ocuparlo todo. Y otros en los que ni siquiera la música lograba calmarlo. Pero aún así, algo dentro de él nunca desapareció del todo. El recuerdo. No como una imagen, sino como una presencia constante. Algo que caminaba con él cada día. Con el tiempo, Thomas descubrió algo que nunca había entendido antes. Que el dolor no siempre se va, pero puede transformarse. Y en su caso, se transformó en música. Cada canción que cantaba era una forma de hablar con aquello que perdió. Cada nota era una conversación que nunca ocurrió. Cada interpretación era un intento de decir lo que en su momento no pudo decir. Y sin darse cuenta, su voz empezó a tocar a otras personas. Personas que no conocían su historia, pero que reconocían el sentimiento. Porque el dolor, aunque tenga nombres diferentes, muchas veces suena igual en todos los corazones. Por eso Thomas llegó hasta este escenario. No para demostrar algo, no para ganar nada, sino para liberar lo que ha guardado durante 20 años. Y mientras el público lo observa en silencio, el narrador deja una última reflexión. Porque esta historia no es solo de Thomas Reid, es de todos. De cada persona que alguna vez pensó que tendría más tiempo. De cada palabra que no se dijo a tiempo. De cada abrazo que se dejó para después. Hay una anécdota que Thomas solía recordar en silencio. Un día cualquiera, años atrás, alguien cercano le dijo algo simple. Después lo hago. Después llamo. Después digo lo que siento. Pero ese después nunca llegó. Y con el tiempo, Thomas entendió algo que nunca volvió a olvidar. Que la vida no espera, que el tiempo no avisa, y que las personas que hoy están a nuestro lado no estarán ahí para siempre. Por eso, cada vez que sube a un escenario, no solo canta para él. Canta para recordar a los demás algo que nadie quiere pensar, pero que todos deberían recordar. No esperes a perder a alguien para decirle lo importante que es. Porque cuando el silencio llega, ya no hay canción que pueda cambiar lo que no se dijo a tiempo. Thomas respira profundo, mira al público, y en ese instante, su historia deja de ser solo suya, y se convierte en un espejo para todos los que lo escuchan.